El tema de hoy es el libro de Éxodo, tercera parte. Pues los tiempos en los cuales estamos viviendo no dejan de ser muy interesantes. En inglés hay un dicho que dicen en Minnesota, la tierra donde nací, que es famoso por sus lagos y sus bosques inmensos. Pero allá en los bosques de Minnesota a veces dicen la gente que no alcanzan a ver el bosque porque hay tantos árboles y los árboles tapan la vista. Se puede quedar ahí enfrascado entre unos árboles sin darse cuenta del panorama tan espectacular, tan espléndido que hay. Y la tendencia de cada uno de nosotros es quedar enfrascados en los problemas de todos los días o en la situación que nos tocó en este momento a nosotros. Y es fácil perder el horizonte, de dónde hemos venido y para dónde vamos. Y entonces, a veces el Señor nos manda a recordar estas cosas. Estamos en una serie de mensajes del libro del Éxodo y en otras partes de la Biblia, uno de los más destacados quizás es el Salmo 105, donde se hacen referencias directas a lo que Dios hizo por su pueblo en el Éxodo y cómo los sacó de ser esclavos debajo de una opresión muy, muy fuerte, de servidumbre imposible, y le metió en la tierra prometida. Pero todo eso es solamente un ejemplo, una sombra, una foto de algo aún mayor que el Señor tiene planeado para nosotros. Él tiene planeado con nosotros sacarnos de esta vieja creación que la Escritura dice que quedó frustrado por desobediencia, por rebelión, por engaño, por mentiras, y todo terminó bajo maldición. Pero aún así el Señor ha permitido que esto continuara. ¿Por qué ha permitido que todo esto ha continuado tanto tiempo, con tanta corrupción, con tanta tristeza? Él ha permitido eso porque Él está pensando en sacar algo bueno de aquí. Y lo bueno que Él está pensando en sacar de aquí son personas como nosotros. Y Él utiliza esta vieja creación como un semillero para sacar la nueva creación. Y el Señor Jesucristo es primicias de los primeros frutos de la nueva creación. La nueva creación lo inicia Él. Así como no hay nada creado sin Él, donde Él no haya estado involucrado desde el comienzo y desde antes del comienzo. Así dice la carta a los Colosenses. La Escritura dice que lo que Dios tiene para el pueblo que lo ama es más allá de lo que nosotros podemos conceber. Es algo que nadie ha visto hasta ahora, ni siquiera se ha escuchado. Y la Escritura va más allá, dice que ni siquiera ha entrado en el corazón del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces esta foto del Éxodo es verlo desde otra perspectiva, que el verdadero pueblo del Señor quedó esclavizado por lo de este mundo. Y Dios por fin envió a alguien. Él había dicho que iban a estar de esclavos tanto tiempo. Y la Escritura dice que el mismo día que cumplió lo que Dios había dicho, de los 430 años, el mismo día que cumplió, salieron. Dios no los demoró ni horas ni minutos más de la cuenta. Él les dejó en el problema solamente lo suficiente para cumplir el propósito de Él y para enseñar la lección a todos nosotros. Entonces, si estamos en el camino del Señor, si somos parte del pueblo del Señor, y si nos está yendo mal, el plan de Dios no es demorar ese tiempo innecesariamente. Pero el plan de Dios es sí permitir la adversidad hasta que algunas cosas se aclaran para nosotros. Él tuvo que dejar su pueblo en Egipto, que era el imperio que mandaba en el mundo desde ese entonces. Ir a Egipto en esa época era como ir a vivir en Estados Unidos hoy en día. Y muchas personas creen que todos sus problemas se van a arreglar si pudieran ir a vivir a los Estados Unidos. ¿Y sabe qué pasa a ir a vivir a los Estados Unidos? Cualquier defecto en el corazón se manifiesta más rápido y de una manera mucho más feo. Y muchísimas personas que han ido a vivir a Estados Unidos se han dado de cuenta de que su vida no mejoró. Resultaron en un país de mucha prosperidad económica, viviendo en un infierno peor que la situación de donde salían.
pueblo de Israel llegó allá porque había hambre en la tierra. Y porque Dios abrió la cosa. Y Dios quiere que conocemos todas las posibilidades. Pero Dios quiere que entendamos que es mucho más difícil vivir para el Señor en prosperidad que en adversidad. Y si Él nos va a sacar vencedores, tenemos que ser vencedores, como dice el apóstol Pablo, que Él aprendió a manejar cuando había escasez y cuando había abundancia. Y el Señor necesita que nosotros seamos así. Y Él tuvo que dejar su pueblo en ese mundo de aparente prosperidad hasta que se dieron cuenta que no era por ahí. Que la solución para ellos no estaba en los imperios de este mundo. Y ellos tenían la mejor parte allá. Pero llegó el momento cuando se dieron cuenta que en realidad eran esclavos. Y la esclavitud se volvió más y más fuerte. Y en otra parte refiere la Escritura a ese tiempo como estar en un horno de hierro. Hay muchas personas que han conseguido mucho en este mundo y después se han suicidado y hasta joven, porque no veían más horizonte. El Señor fue preparando el hombre que iba a ser utilizado por Dios. Y no solamente utilizado por Dios, sino cuando llegó el momento clave para ir a liberar el pueblo de Dios allá. Dios le dijo a Moisés, mire, le constituyo como Dios ante el faraón. Y su hermano Aarón será su profeta. ¿Qué quería decir eso? Póngale la sentencia que quiera al faraón. Y su hermano lo va a anunciar, lo que usted diga. Mirar lo que hizo Moisés ahí es ver la obra que Dios había hecho en el corazón de él. Moisés no se puso a anunciar las plagas más drásticas. Cuando la cosa se templó de verdad, era Dios que volvió a intervenir, a decirle a Moisés, vaya, dígale tal cosa y tal cosa. Pero al comienzo de la historia de las plagas de Egipto, Moisés comenzó de una manera muy suave y él comenzó con la señal que el Señor le había dado. El Señor le dijo, mire, si no creen que le haya enviado, entonces tienen la potestad de convertir el agua en sangre. Lo que ellos creen que es para el sustento, y el sustento de Egipto es ese río. Por eso está la civilización ahí en el delta del Nilo, porque el río es lo que les ha permitido todo eso. Muéstrales que lo que ellos tienen por fuente, por sustento de la vida, en realidad es la muerte. En el Salmo 105 dice que hasta todos los peces murieron en el río. Pero Moisés comenzó por ahí, él no comenzó haciéndole daño a los egipcios. Él seguramente pensó que con hacer eso así, que el faraón iba a aflojar. Pero los magos, los espiritistas del faraón, podían hacer lo mismo. Claro que en pequeña cantidad. Y la especialidad del enemigo es convertir la vida en muerte. Lo saben hacer muy bien. Todo se hizo con una vara que al soltarlo se volvía culebra. Y los magos tenían de lo mismo. Pero la vara de Aarón tragó las varas de ellos. Nosotros podemos pensar, no, es que el diablo nos tiene agobiado. Pero no hay comparación entre Dios y el diablo. El diablo no es la contraparte de Dios. El diablo es muy insignificante ante Dios. El diablo solamente es un monstruo imposible para la persona que insiste en seguir en una existencia carnal. Cuando algo entra en descomposición, resulta ser irresistible para los buitres. Vienen y entre más podrido está la cosa, más imposible espantarlos. Y se van metiendo y se van sacando su pedazo como sea. Pero cuando el ser humano o el animal está alentado, y está vivo y gozando de buena salud, los buitres ni siquiera arriman. Tienen una visión telescópica y desde kilómetros de lejos pueden saber que ahí no hay nada para ellos. Y es posible vivir en un ámbito de Dios por fuera del alcance del enemigo. En el libro de Job dice que Dios mandó encadenar el diablo dentro de la oscuridad. Si uno insiste en vivir en tinieblas, pues va a tener problemas con el príncipe de las tinieblas. Pero si nosotros vamos en la luz, por el camino del Señor, eso no quiere decir que el diablo no nos puede hacer nada, pero él no puede hacer nada que el Señor no ordena. Y es muy diferente. Y el diablo ha caído en muchas trampas a través de los siglos, haciéndole daño al verdadero pueblo de Dios. Porque el verdadero pueblo de Dios no puede ser maldecido. La maldición se devuelve.
Y el verdadero pueblo de Dios tiene muchas promesas de Dios. Y el Señor promete que todas las cosas obran para el bien para los que aman al Señor y son llamados a su propósito. Y cada nada el diablo piensa que nos haya metido un gol, pero eso se le devuelve. El mismo apóstol Pablo pensó que estaba haciendo el bien cuando participó en la muerte de Esteban y en la persecución de la iglesia cristiana después. Él estaba haciendo cosas pensando que estaba obrando para Dios y en realidad estaba obrando para el enemigo. Hasta el día que Dios lo tumbó. Y él se dio cuenta que lo que él había pensado que era la luz, que en realidad eran las tinieblas. Y después de esa experiencia, sus ojos naturales quedaron averiados. No quedaron perfectos después de eso. Pero quedó con una tremenda visión espiritual. Y pudo ver lo que Dios quería hacer. Y tuvo la fe para seguir y realizarlo, aun cuando lo que Dios le mandaba hacer contradecía mucha tradición. Hizo cosas contundentes para la historia del cristianismo, aún sin consultar con los otros apóstoles. Se puso a recibir a los gentiles en el Israel de Dios, sin circuncidarlos en la carne. Parecía ser la herejía más tremenda. Y la Biblia está llena de partes donde dice que el pueblo de Dios tiene que ser circuncidado. Pero él ya veía la cosa desde la perspectiva de Dios, y que la verdadera circuncisión no se hace de mano de hombre en la carne. La verdadera circuncisión se hace en el corazón. Regresando a Moisés, Moisés se quejaba al Señor que él tenía problemas para hablar, que no era que circuncidado de labios. ¿Qué haríamos nosotros si algún día el Señor nos comisionara para ir a aplicar el juicio que quisiéramos a nuestros enemigos? ¿Cómo manejaríamos la cosa? Más adelante en la Escritura dice que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Y estuvo metido en muchas peleas, en mucha guerra, en mucho conflicto. Pero había aprendido a hacerlo a la manera de Dios. Convirtió las aguas en sangre. De ahí, cuando murieron los peces, comenzaron a salir ranas por toda la tierra. Y las ranas en la Escritura es símbolo de demonios. Y lo que el hombre ha pensado que es su gran filosofía y sus ideas más sublimes, muchas veces la Escritura lo llama doctrinas de demonios. Parece tener luz y no es la luz. Y aumenta más la corrupción. Comenzaron a morir las ranas y dice se corrompió la tierra. Y de ahí entonces salieron piojos. Normalmente los animales, los perros, tienen piojos. Y nos daron piojos encima de todo el mundo. Y cuando los piojos, los magos del faraón, llegaron a un pequeño alto en el camino, porque ellos no podían producir los piojos. Y anunciaron al faraón, esto tiene que ser Dios. Para un imperio que supuestamente seguía a Dios, y ahora los que estaban manejando eso, tuvieron que decirle al faraón, esto parece ser la mano de Dios porque nosotros no lo podemos hacer. Entonces, ¿a quién estaban sirviendo ellos? La Escritura dice que este mundo está en poder del maligno y que él se aparenta como ángel de luz y que él se llama el Dios de este mundo, pero él también se llama padre de mentira. Y la mejor mentira siempre tiene una alta dosis de verdad, porque si no fuera así, nadie caería en la trampa. Entonces tuvieron que admitir al faraón que ellos estaban trabajando para el demonio y que ya llegaron al punto cuando no podían más porque sí era la mano de Dios. Pasa algo interesante cuando comparamos esta situación con el Apocalipsis. Porque en el Apocalipsis se presenta una situación generalizada. Dios no está interesado en destruir por destruir. La Escritura dice que no es el deseo de Dios que nadie se pierda. Pero la Escritura dice también que muchas personas van por el camino de la perdición. Y el peligro de andar por el camino de la perdición es que puede llegar a la perdición, porque el camino va para allá. Y es un camino ancho, espacioso, suave. Cuando Dios se dio por sacar su pueblo de Israel de Egipto, los sacó. Y Egipto quedó completamente arrasado. En el libro de Daniel, la Escritura indica que cuando Dios pone los sistemas de este mundo en su mira, no va a quedar nada. Viene una piedra cortada sin manos
y rompe la imagen que simboliza todos los sistemas de este mundo y todo queda desvanecido y la piedra crece y es una montaña grande que llena toda la tierra. Dios sacó su pueblo de Egipto, comenzó algo nuevo y Egipto no quedó igual. Y Egipto perdió su posición como imperio mundial. Los Estados Unidos tienen mucha fuerza económica, militar, sus iglesias tienen mucha capacidad, su política se impone por muchas partes a través de sus embajadas y sus compañías multinacionales. Pero todo eso se puede venir abajo en un solo instante. Acaban de recibir un golpe neurálgico en todo el centro de los Estados Unidos. Estuve leyendo un artículo que decía que hubo un estudio secreto de los rusos hace años donde ellos están calculando que si pueden destruir una sola ciudad de los Estados Unidos, que cuál tendría mayor impacto, cuál sería mejor destruir. Y llegaron a la conclusión de que no era ni Washington, ni Nueva York, ni Chicago, que el punto neurálgico de Estados Unidos es New Orleans, porque por el río Mississippi se mueve toda la industria, todos los materiales primas que vienen de todas partes del mundo, que es mucho más estratégico aún que la industria petrolera ahí. Acaban de tener un golpe en el centro económico prácticamente del mundo, en Nueva York, y ahora otro golpe en el sitio más grave, y va a causar problemas por años. Era muy interesante ver los aviones, los vuelos, después del ataque en Nueva York hace algunos años. Los vuelos ya eran llenos de Estados Unidos para acá y eran vacíos de aquí para allá. Y toda la gente que habían pensado que era buena idea irse para Nueva York estaban subiendo como locos en los aviones y regresando a Colombia. Y regresaron por miles. Pues el pueblo de Dios se dio cuenta que Egipto no era tan bueno. Se fueron dando de cuenta poco a poco que era mejor seguir a Dios, aun si tenían que seguirlo en medio de un desierto. Claro que allá en ese desierto hubo mucho conflicto interno. Y el Señor tuvo que arreglar todo eso antes de poderles entregar la herencia. Pero ¿qué hace Dios? A Él le gusta sacar un remanente primero, de ejemplo, y después utilizar a ellos para ayudar a los demás. Él sacó primero a Moisés, lo trató por 40 años en el desierto. Después lo envió otra vez para tratar al faraón. Y Moisés no maquinaba cosas demasiado feas. Él solamente hizo la señal que Dios le mandó a hacer. Después se metió que con unas ranas y después con unos piojos. Pues no eran cosas demasiado terribles. Él hubiera podido llenar a Egipto de cocodrilos o partir a todo el mundo con un rayo. Dios le había dado una licencia abierta. Y él comenzó suavecito, solamente pensaba hacer lo necesario para convencer al faraón y sacar al pueblo de Israel de ahí. Y aparentemente en vez de ayudarlo, Dios se metió la mano en adición a cumplir lo que Moisés pedía. Si Moisés decía que ranas, entonces ranas. Si Moisés decía que quitar las ranas, entonces se morían las ranas. Si Moisés decía que no sé, y así pasaba. Pero Dios, en medio de todo, metía la mano con el corazón del faraón, no para ablandarlo, no para convertirlo, sino para endurecerlo más de lo que ya estaba. Y cuando Moisés se desesperaba y preguntaba, pero Señor, ¿yo qué estoy haciendo? Y el faraón mandaba apretar más y más al pueblo de Israel. Y Dios decía a Moisés, no, espere y verá. Yo voy a endurecer otro poquito al faraón, él se va a poner más terco todavía, y usted va a ver que al final esto va a salir bien. Y cuando llegaron a las plagas más graves, no era Moisés que los inventó, era Dios. Pero ¿no les parece que eso tiene cierta gracia? De que en vez de Dios tener que ir a decirle a Moisés, mire, Moisés, qué pena con usted. Es verdad, yo le dije que usted podía ser el Dios de Faraón, pero afloje un poquito. Usted se volvió más grave que el Faraón. Usted no hace sino inventar estragos. No, Dios antes tuvo que meter la mano a decirle a Moisés, mire Moisés, usted tiene buenas intenciones y ha llevado esto así, pero vaya, dígale al faraón que voy a templar esto más. La última plaga era uno que yo estoy seguro nunca entró ni en el corazón ni en la cabeza de Moisés hacer. Y cuando sucedió, la reacción entre los egipcios era terrible. Pero vamos a llevar la
el hilo de qué fue lo que pasó aquí. Porque Dios nunca se repite exactamente, pero a Él le gusta hacer las cosas usando de base lo que Él ha hecho en el pasado. Y vuelve y los hace hasta mejor. Éxodo capítulo 8, en el verso 18, ya los encantadores no pudieron. Y en un mensaje anterior comparamos las primeras 3 plagas en la tierra de Egipto con las últimas 3 trompetas en el libro del Apocalipsis, que se llaman ayes. Y hasta donde he podido percibir, los 3 primeros plagas afectaron a todo el mundo en Egipto. Afectaron al pueblo de Dios, afectaron a los egipcios. Dice que todo el mundo tuvo que cavar pozos en otra parte porque toda el agua del río se convirtió en sangre. Y el río era la fuente de todo allá. Parece que todos tuvieron problemas con ranas. Parece que todos tuvieron problemas con los piojos. Y Dios quería que quedara bien claro que la tierra está corrupta. Y la manera de los hombres, y cada uno, sin excepción, está metido en la corrupción. Pero a partir del 4, en vocabulario de Dios, señal y maravilla, desde perspectiva de los egipcios, eran plagas. Ya a partir del 4, las moscas que afectaron a los egipcios no afectaron al pueblo de Dios. Dios comenzó a tener un juicio más exclusivo. Y si en el Apocalipsis vamos a los 7 copas, cuando derraman la primera copa, que correspondería al 4 plaga en Egipto, cuando derramaron esa copa, comenzó un problema terrible solo para los que tenían la marca de la bestia. Para los que no tenían la marca de la bestia, la primera copa no era para ellos. Hay unas cosas que Dios ha hecho para corregir y para disciplinar. Pero cuando Él baja la cuchilla de verdad sobre los sistemas de este mundo, los que no tienen la marca de la bestia no tienen nada que temer. Antes habla de que Dios selló los de Él antes de que hubiera algún problema. Y los que tienen el sello de Dios no tienen que preocuparse por la marca de la bestia. El sello de Dios es el Espíritu de Dios, es la vida de Dios metida en nosotros. Y la marca de la bestia va que es que en la mano y en la frente. Es cierta manera de actuar y cierta manera de pensar. Y muchas personas, a través de los siglos, seguramente han tenido la marca de la bestia. Y yo creo que cuando Dios sella algo, cuando Dios sella a alguien, que el sello de Dios quita la marca de la bestia, si es que lo hubo. Porque el Espíritu de Dios nos pone a actuar de una manera diferente, nos pone a pensar de una manera diferente. Nos mete en un ministerio como parte del cuerpo de Cristo y nos da la mente de Cristo. Todos los que tenían la marca de la bestia comenzaron a tener problemas. Una plaga, dice la Escritura, los cayó. En Egipto, la plaga fue en la forma de unas moscas. Yo no sé qué clase de moscas hay, porque hay unas moscas que solamente son fastidiosas, pero hay otras que pican muy duro. Y las moscas también se crían donde hay corrupción. Salen de los basureros y de los pozos sépticos y de las cosas estancadas. Y el hecho de que salgan moscas así en esa cantidad quiere decir que hay corrupción. Y la Escritura siguió repitiéndose, diciendo que la tierra se corrompió. Quedó bien claro que la tierra de Egipto estaba llena de corrupción. ¿Y cuál era el plan de Dios? Sacar su pueblo de esa tierra de corrupción. Y esto sigue siendo el plan de Dios. Él quiere sacarnos de la naturaleza corrupta que heredamos de Adán. Él quiere meternos en la naturaleza incorruptible de Cristo. La Escritura dice en otra parte que así como antes éramos esclavos del pecado, que el Señor quiere que seamos esclavos a la justicia. El esclavo al pecado no puede hacer sino pecado. Y el esclavo a la justicia no hace sino justicia. Es una esclavitud noble. Y esa clase de esclavos son voluntarios. Tienen que ir al patrón y decir, aunque me conceda mi libertad, no me voy. Me gusta su casa. Yo me quedo aquí. Y cuando sucedía eso, el patrón le ponía una marca en la persona, en la oreja. Lo perforaba contra el dintel de la puerta. Y esa persona de por vida quedaba escuchando y recibiendo órdenes solamente a ese amo y vivía siempre en esa casa. Eso se llama ser esclavo de la justicia. Y los únicos que pueden llegar ahí era por voluntad. Entonces, ¿qué pasó?
En Éxodo capítulo 9, Moisés volvió a insistir del mensaje de Dios. Y dice que el Señor señaló el tiempo. Y hubo pestilencia en el ganado de los egipcios, pero no en el ganado del pueblo de Israel. Muy interesante. Cuando cayó la segunda copa en el Apocalipsis, la Escritura dice que todo el mar se volvió sangre. En la Escritura el mar simboliza las naciones inconversas, todas las naciones y todos los grupos, todos los pueblos que no son el verdadero pueblo de Dios. Y el verdadero pueblo de Dios, dice la Escritura, no son los que tienen una apariencia externa de ser pueblo de Dios, son los que tienen una circuncisión interna en el corazón. Es el verdadero pueblo de Dios. Porque en Cristo, dice la Escritura, que se acaba la barrera de separación entre el gentil y el judío, y se hace un solo nuevo hombre en Cristo. Y la calificación es circuncisión en el corazón, un corazón nuevo. La segunda copa cae sobre el mar, y el mar se vuelve sangre, y todo lo del mar se muere. Y en la Escritura, las bestias simbolizan los que no están siendo gobernados por Dios. Por eso habla que escribe una marca de la bestia, porque la bestia marca a los suyos, y los de él son los que hacen las cosas no como hombres verdaderos, creados en imagen y semejanza de Dios. Yo estoy de acuerdo de que sí hay evolución, pero la evolución no va como dicen muchos. El ser humano no está en una evolución hacia una superraza. El ser humano está en una evolución de haber sido un ser creado en imagen y semejanza de Dios y se ha evolucionado otra vez a ser una bestia. Y por eso dice la Escritura que algunos tendrán marca la bestia y andarán haciendo bestialidades. Y lo vemos por todas partes, no es sino leer los periódicos. Porque los verdaderos hombres son los hijos de Dios. Y Dios quiere que sus hijos estén libres. Y de eso se trata el Éxodo. Porque habían esclavizado a los hijos de Dios y Dios quería sacarlos a la libertad. Y había que enseñar cosas tanto al pueblo de Dios como al pueblo de Egipto. Y al final muchos del pueblo de Egipto se fueron con los hijos de Israel. Pasó también en días de la reina Esther, cuando Dios invirtió las cosas y en vez de destruir el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios tenía el sartén por el mango, cuando el anillo ya no estaba en el dedo de Amán, cuando el anillo pasó al dedo de Mardoqueo, cuando la reina Esther estaba escribiendo los decretos y Mardoqueo estaba poniendo el anillo del rey a sellar esas órdenes, dice que el temor de los judíos llenó por todo el imperio y muchas personas se volvieron judíos. Eso fue lo que pasó en Egipto también. Y eso va a pasar al final del tiempo, cuando el Señor arrasa con los sistemas de este mundo. Muchos van a ver la cosa, les va a entrar el temor a Dios y van a querer estar en el gobierno de Dios y no en el gobierno del dragón y de la bestia y del falso profeta. Y por eso es que el Señor hace las cosas buscando un máximo de arrepentimiento, no buscando a ver cuántos puede destruir. Cuando pasaron por un pueblo y no fue recibido el Señor, algunos de sus discípulos dijeron: Señor, vamos a llamar fuego del cielo como Elías y acabamos con ese pueblo. Y el Señor dijo: ustedes no están en nada, no se han dado cuenta cómo es la cosa, no habían entrado plenamente en el corazón de Dios, porque el corazón de Dios no quiere que nadie se pierda. Y los que se pierdan no tendrán excusa, dice la Escritura. Porque la política del Señor es darles toda oportunidad. Dieron muchas oportunidades al faraón y de vez en cuando se arrepentía. Pero después volvía y se agravaba. Y como el faraón era de un corazón grave, Dios le agravó más el corazón. Eso es algo que muchas personas no tienen en cuenta. Dios no se queda neutro en estas cosas. La persona que busca a Dios de todo corazón, Dios entra y le ablanda el corazón y le cambia, le transforma el corazón y le pone un corazón tierno. Pero la persona que se va al otro extremo y va pensando que yo en cualquier momento puedo ser bueno, ¿qué tal si Dios mete la mano a endurecer más el corazón? La Escritura está bien claro, dice que el Señor al que quiere, Él puede ablandarles el corazón. Y al que quiere, Él también puede endurecerles el corazón. El Señor reserva el derecho de manejar corazones. Y Él no va a permitir personas de dudoso corazón en su reino. Él va a obrar para resolver las cosas y o la persona que había en caliente
o bien frío, pero Él no va a permitir tibios. Los corazones se van a ir para un lado o para el otro, ante las circunstancias de la vida. El diablo tiene el mismo problema. La Escritura dice que no ha sido concedido al diablo ni a sus ángeles caídos el arrepentimiento. Nosotros no sabemos todos los detalles, pero sí sabemos que ellos estuvieron mucho tiempo directamente en la presencia de Dios, que tuvieron la oportunidad de conocer muchísimo acerca de Dios y de observar todo de primera mano. Y el caso de ellos no es como el caso de nosotros. El caso de nosotros es que estamos separados de Dios. Hay un tremendo velo entre nosotros y Dios. No lo podemos percibir directamente. Y el Señor puede mandar a alguien con el Evangelio y nos puede explicar cómo es Dios. Y si nosotros recibimos a Dios, nuestra vida entra a cambiar. Y Él comienza a obrar en nuestra vida. Pero el problema del diablo y sus ángeles es que, ¿qué más les vamos a contar que no saben? Ellos vieron todo, conocieron todo y dieron la espalda a eso. Entonces es una situación muy diferente a la nuestra. Y el Señor va a tener unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia. Y Él hace bien claro que Él no va a permitir que haya algo o alguien inmundo en su nueva creación. Y que hay unas tinieblas de afuera donde van a quedar unas personas que llorando y que rechinando los dientes. Pero que el Señor no los va a permitir en su nueva cosa que está haciendo. Los que mostraron afinidad para la oscuridad y para las tinieblas y para todo eso, el Señor les va a conocer su deseo y los va a lanzar por fuera para siempre. Entonces es peligroso jugar con candela, es peligroso jugar con tinieblas, es peligroso pensar de que yo voy a consentir este pecado por un tiempo y después cuando yo quiero me voy a arrepentir. ¿Qué tal que cuando Dios está ofreciendo la salvación y no se coge? Y les quiero decir algo, el único momento de poder ser salvos y salir, el único momento de poder salir de la esclavitud, del pecado, es cuando el Señor da la oportunidad. Porque la salvación no comienza con nosotros, comienza con Él. Por eso Él envía el Evangelio. Y en el momento que el Señor está hablando, Él dice, hoy, si escucháis, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué dice eso? Porque si nosotros pensamos que se puede hacer eso mañana, y mañana el Señor no está dando la oportunidad, no se va a poder. Porque la salvación no se hace por obra de nosotros, se hace por obra de Él. Hay personas en la Escritura que lloraron y trataron de arrepentirse y no podían. Fue el caso de Esaú. Fue el caso de Judas. Fue el caso de muchos más. El faraón llegó a tal punto que no tenía reverso. Y él iba rumbo a un corazón de piedra y después de definido ese rumbo, Dios hasta le ayudó para que su corazón fuera más duro todavía. Y así Dios salió más glorificado al final, porque terminó rompiendo todo el sistema. Cuando el Señor tomó cartas en el asunto y Él comenzó a manejar directamente esa cosa, Él llegó al punto que Él puso a Moisés a hacer las cosas de una manera específica. Éxodo 9:8. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, tomad vuestros puños llenos del hollín de un horno. Y llevaban centenares de años allá, que es que en un horno de hierro, trabajando, haciéndole ladrillos a los egipcios. Y nadie les había dado ni siquiera la gracia. Y los habían apretado, los habían esclavizado más y más. En el Apocalipsis dice que estas copas de la ira de Dios fueron recogidas poco a poco, a través de mucho tiempo, hasta el momento que el Señor se dio por derramarlas. El Señor tenía un cierto derecho de enderezar las cosas en Egipto, porque los egipcios habían hecho eso a su pueblo por mucho tiempo. Y el símbolo de eso era el hollín del horno. Y Él dijo, coge eso y tíralo para el cielo. En el Apocalipsis habla de las oraciones, de los reclamos de los santos durante tanto tiempo que han recibido tantas injusticias. Y el Señor ha dicho, espera un tantico, porque falta completar el número. Pero cuando está completo el número y cuando Él se ha por acabar con los sistemas de este mundo, el derecho que Él tiene de todo ese tiempo lo va a efectuar de una sola. Tomad vuestros puños llenos del hollín de un horno y espárcela, Moisés, hacia el cielo delante del faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual origina sarna que echa vejigas
apostemadas en los hombres y en las bestias por toda la tierra de Egipto. Y tomaron del hollín del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y vino una sarna que echaba vejigas así en los hombres como en las bestias, hasta que los magos no podían estar delante de Moisés a causa de la sarna, porque hubo sarna en los magos y en todos los egipcios. No solamente tuvieron que decir, nosotros no podemos hacer esto tiene que ser la mano de Dios, sino que ya no pueden pararse delante de Moisés. Y tenemos una mano de falsos profetas diciéndole a todo el mundo que el camino de Dios es conseguir las cosas de este mundo, y que si pagan los diezmos a ellos y si hacen lo que dicen ellos, que Dios entonces va a abrir la bendición no sé cómo. Y Dios va a conducir esto a un punto que ellos van a tener que admitir que no han estado trabajando para Dios y después ni siquiera van a poder pararse delante del verdadero ministerio que el Señor va a enviar. Y esa sarna quería decir para ellos entonces que esas personas no eran limpios, eran inmundos. Una persona que tenía una sarna, eso, la costumbre entonces era apartarlos, que tenían que vivir aparte. ¿Y qué estaba haciendo Dios? La abominación del egipcio era el pastor y la oveja. Rechazaron eso desde bien adelante en su imperio. Una de las primeras señas de que algo andaba bien mal en Egipto era eso. Y ahora, ¿qué estaba diciendo Dios? Bueno, yo tengo mi nación aquí de pastores de ovejas. Y ahora estoy demostrando claramente ante todos de que ustedes son abominación para ellos. Y que ustedes son los sarnosos. Y que no pueden estar entre mi pueblo. Y miren lo que pasa aquí en Apocalipsis. Esto es muy interesante también. Aparentemente no hay enlace entre las dos cosas, pero cuando derribaron la tercera copa, que corresponde al sexto plaga, se convirtieron en sangre todos los ríos. Pues aparentemente en Egipto comenzaron con lo del río, pero en Apocalipsis todos los ríos de la tierra. Los ríos en la Escritura simbolizan las fuentes del humanismo. En el comienzo, el río de Dios era diferente. El río de Dios comenzaba desde la presencia de Dios y se regaba en 4 brazos y regaba toda la tierra. Pero no hemos vuelto a tener ríos así después de la maldición. Después de que los egipcios quedaron todos sarnosos y quedaron bien claro quiénes eran ellos y quiénes era el pueblo de Dios. No solamente era una marca de la bestia, ya era con solo observarlos. Eran como unos perros chandosos, con una sarna de esos, con una chanda que no tiene remedio. Y tan grave que los tales magos ni siquiera podían pararse delante de Moisés. Estaban ahí que no sabían si estar parados o acostados o a rascarse o qué hacer. Seguramente que ni se aguantaban el uno al otro. Y en el Apocalipsis pasa eso a todos los ríos del humanismo. Todos los ríos quedan identificados por todo el mundo de que son fuentes de muerte y no son fuentes de vida. Los ríos en la China, los ríos en la Rusia, los ríos en Estados Unidos, los ríos en América Latina, los ríos en Europa, por donde quiera que se quiera hablar de ríos. Apocalipsis es muy simbólico. Y no quiere decir que en algunos momentos no pueda haber real cumplimientos literales, pero es un libro simbólico. Quiere decir que las fuentes de todo lo que abastece el pensamiento y la sociedad humana van a quedar revelados por lo que es. Y eso es lo que pasó con los egipcios. Se quedaron ahí tan sarnosos que ya no podían ni siquiera pararse delante de Moisés y Aarón. Les daba vergüenza. Era como sacar un perro fino y su pelo está que brilla ahí en el sol y todo está impecable, y compararlo con un sarnoso de esos que tiene una chanda que nadie quiere estar a 100 metros. Así era cuando salía Moisés y los magos del faraón ya no podían pararse ahí. Y Dios dice que en el tiempo final, todas estas fuentes de todas estas corrientes filosóficos y todos estos planes y programas y políticas de los hombres van a quedar revelados por lo que es. Ahora están diciendo que necesitan limpieza en las Naciones Unidas. Necesitan limpieza en todas partes. Y tarde o temprano Dios va a revelar que el mismo mal está por todos estos sistemas. Y que no solamente es corrupción agudo, sino que esa corrupción agudo produce muerte y nunca puede engendrar vida. Y por donde los hombres buscan la solución, no hay solución. Que la única solución es con Dios. Pues cuando llegaron a la 7ª plaga, Moisés les dijo claramente: buscan albergue,
meten lo que les queda de su ganado bajo techo. Y la Escritura dice que de los siervos de Faraón que temían a Dios, recogían sus ganados y se cuidaban. Y los que no temían a Dios, se quedaron por allá. Y vino granizo revuelto con fuego, y que nunca en la historia hubo otra cosa, porque acabó con hombres, acabó con animales, acabó con las cosechas, acabó con los árboles. Pero en la tierra donde estaba el pueblo de Dios, no pasó nada. Otro detalle muy interesante. El lino y la cebada quedaron dañados. Lino y cebada tienen que ver con la fiesta de Pentecostés. Pero el trigo y el centeno no, porque iban a salir más tarde y la granizada no los acabó, porque ellos tienen que ver con la fiesta de los tabernáculos. Y una cosa es muy importante tener en cuenta. La fiesta de Pentecostés es de transición. Los dones, los prodigios y todas estas cosas que el Señor ha estado haciendo para determinado efecto, si no produce un verdadero cambio en nosotros, si no produce buen fruto y si no produce un pueblo que realmente puede morar con el Señor, llega un momento cuando se acaba esa etapa y se viene abajo también, junto con lo de los egipcios y todo. En el Apocalipsis, la cuarta copa fue derramada contra el sol, y el sol comenzó a quemar a los hombres, comenzaban a quejarse. El sol simboliza lo que hace funcionar este mundo. Y el sol de este mundo es otra cosa. Y Dios va a poner otro sol que se llama el sol de justicia. Salomón escribía que no hay nada nuevo bajo el sol, pero hay un nuevo sol. Estamos comenzando a sentir eso en algunas partes. Todas estas personas que viven solamente para placer en Nueva Orleans, tuvieron que haber sentido que algo les pasó al sol. Algo les pasó a la fiesta, a la parranda. De un momento a otro, todo se acabó. Y eso puede pasar a nivel mundial. Como le digo, pueden haber cosas naturales, pero el mayor impacto de lo que dice la profecía tiene que ser en el ámbito espiritual. Hasta el momento que la Escritura dice que se van a recoger los cielos y el ámbito natural y el ámbito espiritual se van a quedar enfrentados, cara a cara. Y que hay muchas personas que van a buscar esconderse en ese día. Los que no están arraigados en la vida del Señor Jesús, los que no son miembros del cuerpo de Cristo, van a buscar esconderse en como sea. Porque no es posible parar en la presencia de Dios, ante la presencia de Dios, si no estamos en la vida de Él. Por eso todos esos ejemplos de matar corderos y el sumo sacerdote hacer todo bien y para poder entrar en la presencia de Dios una vez al año. Y para eso anunciaban la trompeta, el mensaje, 10 días antes. Y el que no afligía su alma era para ser cortado de entre el pueblo de Dios. De afligir su alma quiere decir no insistir en lo nuestro, sino estar dispuesto a que el Señor ponga lo de Él en nosotros. Egipto se acabó con granizo y con fuego. Si no se habían dado cuenta hasta ahí, tuvieron que haberse dado cuenta después, porque dijeron al faraón después, cuando él siguió terco, que él estaba loco, que él no se había dado cuenta que Egipto se había acabado, que Egipto se pierde, decían. Cuando el Señor hace derramar la copa contra el sol, los sistemas de este mundo y todos los que están viviendo solamente para este mundo lo van a sentir en el alma. Van a sentir una tremenda parada de la fiesta. Más o menos va a ser como cuando la mano escupió en la pared en la gran fiesta de Babilonia. Se paró la fiesta, quedaron ahí temblando, trataron de buscar la interpretación, pero aunque estaban con los vasos del Señor, los vasos traídos del templo del Señor, los tenían llenos de vino de Babilonia y nadie entendía el idioma de Dios. El único que entendía era Daniel y él no estaba en la fiesta. Y hubo que traerlo. Y aparte de ahí habían contados minutos para el reino de Babilonia. Y si seguimos esta línea vemos que a partir de aquí es contado el tiempo de Babilonia. El Señor va a hacer algo para parar la fiesta. Y la fiesta se va a parar de repente. La fiesta de los que están buscando el beneficio del hombre natural y han dado la espalda a la vida del Señor Jesús. El octavo plaga era la langosta. Vieron la langosta y acabaron de comer lo que no había sido dañado con la granizada. Egipto después de eso se quedó sin comida. Y los únicos que tenían comida era el pueblo de Dios. Ellos sí tenían comida. Y el Señor va a hacer eso. Los que han pensado que han tenido comida, la comida raro, y los egipcios comían mucha cosa rara,
pero se quedaron sin comida, se quedaron sin árboles frutales, se quedaron sin cosecha, se quedaron sin ganado, se quedaron con todo arrasado, con todo el mundo averiado, como una manada de perros sarnosos, flacos, y el pueblo de Dios, grande, gordos, llenos de comida. La quinta copa, que corresponde a la plaga número 8, es contra el trono de la bestia. Y comienzan a tener mucho dolor, porque las consecuencias de todo esto es dolor para la persona que no buscó lo que era en el momento que era. Dice que hasta mordían las lenguas de dolor. Es que el trono de la bestia quedó en tinieblas. Pues siempre ha estado en tinieblas, pero el Señor lo va a demostrar que sí es tinieblas. Él va a mostrar de que lo que los hombres dicen que es la luz es en realidad las tinieblas. El Señor dijo que si la luz que hay en vosotros es tinieblas, ¿cómo sería entonces las verdaderas tinieblas? El hombre piensa que Dios puede decir lo que está mal y el hombre va a seguir decidiendo lo que está bien. Y decidir lo que está bien para nosotros mismos es tinieblas. Y lo va a demostrar al final. La 9ª plaga en Egipto precisamente era eso, tinieblas por 3 días. Los egipcios no pueden ver ni la mano, ni el uno al otro por 3 días. Pero en la tierra del pueblo de Dios había luz. Y eso es la gran diferencia. Nosotros hemos tenido una luz que ha parecido ser tinieblas ante el mundo. Ellos piensan que a seguir por el camino que estamos señalando nosotros, que es tinieblas, que es negro. Piensan que no va a haber alegría. Piensan que no va a haber libertad. Piensan que no va a haber fiesta. Pero la fiesta que han armado ellos es tinieblas para nosotros. Y resulta que este camino de nosotros, que parecía ser la oscuridad a ellos, es el único camino a ser realizado. Es una puerta angosta, estrecha, unos tratos de Dios muy pesados. El pueblo de Dios tuvo que estar 430 años en una situación indeseable y después otros 40 años en problemas en el desierto. Unos tratos casi de 500 años para poder recibir la herencia. Y aún así solamente la pudieron gozar bien por una sola generación. Porque las lecciones de los padres nunca se pasan así nomás a los hijos. Pero sí es posible levantar hijos en el temor a Dios. Y el Señor nos puede orientar para hacer eso. Y sí es posible. Abraham lo hizo. Y las bendiciones de Dios se van en aumento de generación en generación. Las consecuencias de la desobediencia va hasta 4 generaciones. Pero las consecuencias de la obediencia dice que hasta 1000 generaciones para los que le aman. Los egipcios estaban en tinieblas. En el pueblo de Dios había luz. En las tinieblas, ¿qué hacían los egipcios? Quedó revelado por lo que era, pero quedaron ahí maquinando sus males. Pero en ese tiempo, de las tinieblas en Egipto, Dios dijo a su pueblo, a través de Moisés y Aarón, vaya, pídeles cosas a los egipcios. Pídeles vasos de oro, de plata. Imagínense los del pueblo de Dios saliendo de sus lugares de luz. O no sé si los egipcios iban a visitarlos allá donde había luz. Es posible. Pero de todas formas les pedían y se les daban. Y todo lo que les debía, hasta que dice que el pueblo de Dios cuando salió de allá, despojaron a los egipcios. Se fueron con las riquezas de Egipto. Y el Señor dice en varias partes de la Escritura que los impíos están almacenando riquezas para los justos. Y va a haber el momento cuando el Señor va a invertir esto. Da tristeza ver tanta miseria y tanta necesidad y tantas personas derrochando. Y los sistemas de este mundo y los gobiernos de este mundo regando plata por aquí y por allá. Y no alivia el problema. Como el monstruo de bestia que vio Daniel con garras de hierro y de bronce. Y aún las sobras lo pisoteaba y lo desperdiciaba. En los sistemas de este mundo no sobra nada. Porque los corruptos chupan todo. Y no queda nada de sobra para los necesitados, para los pobres, para los débiles. Y Dios va a cambiar eso. Cuando derramaron la 6ª copa, salieron 3 ranas, 3 demonios como ranas, de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Y se pusieron a alistar los ejércitos para reunir a todos en Armagedón, en el valle de Josafat. Armagedón quiere decir la loma del pueblo o de los pueblos. Y el valle quiere decir valle de juicio. Ellos están maquinando sus cosas. Pero Dios los iba a salir adelante. Dios los iba a reunir para acabarlos. Es posible que va a haber una batalla allá en ese sitio, allá en Israel. Pero la verdadera batalla es espiritual. La verdadera batalla es mundial.
Y va a haber un enfrentamiento de las fuerzas del bien y de las fuerzas del mal. Cuando llegaron a la 10ª plaga, estoy seguro que la gran mayoría del pueblo de Dios, tal vez ni Moisés ni Aarón entendían bien qué iba a pasar. Aún ahora es difícil para nosotros entender todas las implicaciones. Pero el pueblo de Dios tuvo que alistar todo para salir. Y comer deprisa, sin levadura, un cordero por familia, asado, sobre las ascuas. Y había que aplicar la sangre sobre el dintel de la puerta. Y por donde estaba aplicada la sangre, el ángel de la muerte no entró. Pero donde no había aplicación de la sangre, murieron todos los herederos de Egipto, todos los primogénitos, desde la casa del faraón hasta el esclavo más humilde en la cárcel. Y murieron hasta los primogénitos de todo el ganado y de todos los animales. Es que el verdadero heredero de todo esto es el Señor Jesús. Esto es de Él. Él lo hizo y Él lo compró con su vida. Y cualquier otra persona que pretende una herencia es un usurpador. Cualquier persona que piensa que algo aquí en este mundo es de ellos o que tiene algún derecho. Todas estas personas que están predicando que es que los derechos humanos están muy, muy equivocados. Entre lo que ellos piensan que es la luz, ellos piensan que eso es la salida. Y si uno les va a hablar que es que de derechos de Dios, ellos piensan que es un camino muy tenebroso. Pero el camino tenebroso es el de ellos. Y es mejor hablar de los derechos de Dios. Es mejor conceder los derechos de Dios sobre nosotros. Y eso es lo mismo que aplicar la sangre sobre la puerta de la casa. Eso quiere decir que nosotros vamos a quedar cobijados bajo la vida de Él, porque la vida está en la sangre. Eso quiere decir que los derechos los cedemos a Él y no los vamos a retener nosotros. Eso tuvo más consecuencias, porque a raíz de eso, cuando llegaron al desierto, Dios mandó cambiar todos los primogénitos, aun de las bestias y de los hombres que se salvaron, por la tribu de Leví. Y Él se quedó con esa tribu como tribu de Él. Pero eso solo era un símbolo, un ejemplo, una sombra de lo que Él quería al final, porque en el Apocalipsis Él dice que Él quiere tener un pueblo que es un reino de sacerdotes. La palabra sacerdote viene de la palabra príncipe. Y nuestra trayectoria humana ha hecho que un sacerdote ya es una persona religiosa o intermediario. Tiene algo de la connotación, pero Dios quiere un pueblo de príncipes. Dios quiere un pueblo donde todos tienen acceso al trono de Dios. Y para eso hay que hacer las cosas a la manera de Dios. El pueblo de Leví era algo que Dios quería para todos los israelitas, pero en ese momento no estaban listos. Entonces, Él solo hizo el ejemplo con una sola tribu. Cuando en Apocalipsis derramaron la última copa, dice que Babilonia vino en memoria. Babilonia se acabó. Yo estoy seguro que la noche que entraron a tumbar a Babilonia, dice que esa misma noche mataron al rey. Y yo estoy seguro que cogieron todos los herederos y no los iban a dejar vivir, porque ya iba a comenzar otra cosa. Y el nuevo rey que entró, hubo dos, el de los medos y los persas, pero ambos optaron por volver a edificar la casa de Dios. Eso es otro mensaje. Pero esta situación terminó con el faraón persiguiéndolos al desierto. Y Dios abrió el mar rojo. Y el pueblo de Dios pasó. Y lo que era luz para el pueblo de Dios era tinieblas y oscuridad. Y los otros siguieron ahí detrás. Y cuando estaban bien embarcados en medio del mar rojo, Dios mandó poner las aguas otra vez en su lugar. Primero dice que les dio duro, les quitó las ruedas de sus carros. Cuando se dieron cuenta que Dios estaba peleando en contra de ellos era demasiado tarde y no sobrevivió ni uno. Solamente sobrevivieron dos clases de egipcios, los que fueron con Moisés y los que quedaron atrás y no se metieron a pelear en contra del pueblo de Dios. El diablo se va a meter en un problema similar. La Escritura dice que él va a quedar encarcelado 1000 años, encadenado. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Él se va a meter en el mismo problema en el cual se metió el faraón. Se va a poder ponerse a perseguir el pueblo de Dios demasiado lejos. Y cuando se da cuenta, no va a tener reverso. Lo que eran plagas para unos, en terminología de Dios, para el pueblo de Dios, el Señor dice que eran señales y maravillas. El Señor está por hacer más señales y maravillas. Y el fin de esto es para derrocar los sistemas de este mundo y para que el máximo número posible se salva. Vamos a orar. Señor,
pedimos la intervención suya en nuestros corazones para afinar lo que queda, si sigue habiendo corrupción o capricho, que nosotros, Señor, podríamos recibir el trato suyo, la intervención suya completo, hasta calificar como Moisés para ser instrumento suyo para enfrentar la opresión. Permita, Señor, que ante cualquier momento en el cual se invierten las cosas, que nosotros podemos responder ante nuestros enemigos, Señor, desde el corazón suyo. Permita, Señor, que nosotros podemos llegar a ser ejemplo para los demás, así como lo fue Moisés. Pero mirando más cerca, sabiendo que Moisés es solo un ejemplo, una sombra del Señor Jesús. Permita, Señor, en medio del juicio, que muchos puedan hallar misericordia. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.